para grabar la clase de día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces vamos nuevamente a ver lo que, para acordarnos el tema que vimos la clase pasada. La clase pasada pues fue la primera clase. Empezamos a hablar del concepto de contabilidad, para que se acuerden que hablábamos de la contabilidad, que es un sistema de gestión empresarial que permite a la empresa o a la organización hacer todo el procesamiento de las operaciones económicas, financieras, que facilitan las funciones de planeación y la toma de decisiones al interior del ente económico. Cuando hablamos de tipos de contabilidad, hablamos entonces de la contabilidad financiera. Acuérdense que la contabilidad financiera, ¿cuál es? La contabilidad financiera es esa que vimos cuando se ve contabilidad, aquella que me permite tener o llevar el paso a paso a establecer los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? Está el estado de la situación financiera, que ahora se llama el balance general o estado de situación financiera. La contabilidad administrativa, que es la contabilidad que toma la información de la contabilidad financiera para la toma de decisiones. La contabilidad fiscal, que maneja todo el tema de impuestos, y la contabilidad de costos, que es la contabilidad que pues estamos abordando aquí en esta materia. Entonces, pues la contabilidad financiera, esta contabilidad financiera es la que me permite a mí ver los estados financieros, producir los estados financieros de una empresa. ¿Y estos estados financieros para qué son? Son para terceros. Estos estados financieros son una información que uno toma para terceros y tienes para uso externo. Y estos usos externos son los socios, los bancos, los inversionistas, todos los proveedores, todos estos son los terceros de la contabilidad financiera. Después decíamos pues que la contabilidad administrativa lo que hace es tomar toda esa información que me brinda la contabilidad financiera. ¿Para qué? Para tomar decisiones, estas decisiones de mejoramiento en cada uno de los niveles de la administración. Continuando, Lisa habló también de la contabilidad fiscal, que la contabilidad fiscal es aquella que tiene que ver con las leyes, los impuestos, las declaraciones. Ahí vimos que hay varias clases de impuestos. Entonces, esta contabilidad es la que me permite a mí que cumplir con las obligaciones de todos estos impuestos. Y ya cuando abordamos la contabilidad de costos, que es la contabilidad pues que nos interesa, que es una contabilidad que lo que es una contabilidad que es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula los costos de las actividades, los procesos y los productos. ¿Cómo así? Entonces, dése cuenta que palabras más, palabras menos, lo que hace la contabilidad de costos es clasificar toda la información para tener y conocer cuánto es el costo de una actividad, cuánto es el costo de un proceso o cuánto es el costo de un producto. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y también para los procesos de administración. Vimos la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Hablábamos que había que la contabilidad financiera es obligatoria, la contabilidad de costos es opcional, y hablamos de los costos. Los costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Es decir, que constituyen el esfuerzo económico para lograr un objetivo operativo. De lo cual es la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación y asignación. Entonces, por eso es que a veces nos dicen cuánto es el costo de tu producto. Entonces uno sabe, y lo que uno ya se le viene a la mente es cuánto me sale a mí producir ese producto.
Una de las preguntas que les va a salir en el examen es la diferencia entre costo y gasto. ¿Quién me acuerda? ¿Quién me dice? Eso lo hablamos, diferencia de costo y gasto. Profe, sencillo, el costo es lo que se gasta uno para producir un bien o servicio y el gasto es lo que se gasta más que todo en arriendo, luz, agua o servicio como tal que consuma la misma compañía. Exacto, muy bien, pero ahí entonces al costo le faltó. El costo es todo lo que yo necesito para producir o se genera en el área de producción. Nunca se lo olvide esa palabra. Genera en el área de producción o en el área operativa. Me sirve para producir un bien o un servicio. Y el gasto es todo lo demás que no está en el área de producción, pero que eh, se necesita para que la empresa pues esté en funcionamiento. Muy bien, entonces el gasto de alquiler, el gasto de vigilancia, todo eso viene, todo lo demás viene siendo un gasto. Muy bien, Profe, ¿puedes repetir esa parte del costo? ok, listo. Cuando hablamos del costo, el costo es todo lo que se genera para producir un bien o un servicio. Y hoja todo aquello que se genera en el área operativa o área de producción. ¿Cómo así área operativa el área de producción? El área operativa o el área de producción es aquella que se encarga de la misionalidad de la empresa. ¿Cómo así? Entonces, si es una panadería, el área de producción está conformada por los panaderos, el que amasa, el que corta, las máquinas que me producen el pan. Entonces, ¿cuál es lo que está por fuera? Entonces ahí, lo que no está ahí, entonces sería el vendedor, el administrador, el contador, el aseador. Todo lo demás no es área de producción. En un servicio, Entonces, profe, una pregunta. Entonces, lo que es de los empleadores, el panadero y todo eso, entonces eso es un gasto. no, 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 no. Vamos a nuevamente, a ver un segundo que aquí hay gente que está llegando a la clase. Bueno, pues, sí. Nuevamente vamos a hacer aquí la diferenciación. Mira lo que nos dice el costo. El costo es un desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción, interviniendo en forma directa o indirecta en el proceso productivo. Entonces, más que todo, cuando yo quiero saber qué es costo, yo tengo que saber qué hace la empresa, a qué se dedica, qué produce. Entonces, si es una panadería, ¿qué produce? Pan. Si es una universidad, ¿cuál es el servicio que presta? Formar estudiantes, educación. Si es un banco, entonces los productos que presta o los servicios, productos y servicios, entonces son todo lo que se genera ahí, estudios de crédito, operaciones en caja, comisiones, eso viene siendo los. Entonces yo tengo, aquí estoy mirando, a ver qué suena. Bueno, entonces nuevamente, yo tengo que saber cuál es el área o cuál es la misionalidad de la empresa. Entonces me dice que el costo es lo que yo, o sea, es el desembolso que yo hago para producir. Y, y para el desembolso que yo hago que no va directamente con el área de producción viene siendo un gasto. Entonces es más fácil primero identificar los costos. ¿Por qué? Porque si yo produzco pan, entonces yo digo, los costos del pan son la harina, el huevo, la levadura, la mano de obra del panadero, eh, la mano de obra del panadero y de pronto de amasa, listo. Esas son las personas que están involucradas a hacer el pan. El gasto es todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Entonces ahí es donde vamos a decir, la panadería tiene un alquiler, unos servicios públicos, un mensajero, un contador, un administrador, todo eso viene siendo gasto. Entonces, primero identificamos el costo. ¿El costo qué es? Lo que está involucrado directamente en el área de producción. ¿Se acuerdan que ese día, si no estoy mal, hacíamos el ejemplo de un hospital? ¿Quiénes conforman el costo de un hospital? Los doctores, los enfermeros, los camilleros, Exacto, los auxiliares de enfermería. Eso, exacto, eso es en cuanto a mano de obra.
Los medicamentos. Exacto, entonces medicamentos, muy bien, no medicamentos, porque es lo necesario para hacer eso. Sí, señor. Entonces, dése cuenta que ese viene siendo el tema del costo y del gasto. No se les olvida. Nuevamente les hago la pregunta. En una universidad, ¿quién es costo y quién es gasto? Profe, un costo sería el rector, los profesores, y un gasto sería de pronto la muchacha, pues, del aseo, los servicios y eso. Entonces, dése cuenta que ahí en la universidad son las personas que están involucradas directamente, eh, las personas que están directamente en el proceso de formación. O sea, todas las personas que están involucradas en ese proceso de formación. Y en ese proceso de formación, ¿quiénes están? Entonces, los docentes de la biblioteca, los investigadores, todas esas personas que están involucradas en ese proceso. Entonces, ese viene siendo el costo. Y con gasto que viene siendo todo lo demás. Entonces, ahí va. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, todo el personal que está en el edificio administrativo viene siendo un gasto. Independientemente de que haya un proceso que sea importante para ustedes. O sea, que hay procesos que para que ustedes se les dé la formación, por ejemplo, el proceso de admisión es un proceso que se puede establecer como un gasto, independientemente de que si no hay admisión no hay estudiantes, eso está bien. Pero mañana pasado, para que se dé el proceso de formación de ustedes, ¿quién lo daba directamente? El que está involucrado en el conocimiento son los docentes. Entonces ahí cuando empezamos a clasificar lo que es costo y gasto. Pero ustedes van a ver de pronto cuando hagan ejercicios o en libros que van a ver que algunas cosas las catalogan como costo y algunas como gasto. O sea, eso también depende de la discrecionalidad del profesional que esté haciendo el estudio. Entonces, listo, ya hablábamos que a nivel de leyes, en la Constitución Política de Colombia, dice que se garantiza a todos los habitantes el derecho a la seguridad social. ¿Cómo así? Todas las personas aquí deben tener seguridad social. También en la Constitución Política de Colombia, el artículo 49 habla de la atención de salud y el saneamiento ambiental en los servicios públicos, y ustedes conocen que la ley 100 es la que prácticamente constituyó o determinó el sistema de salud en Colombia. Entonces, en esta ley se consagra la obligatoriedad que tiene toda entidad prestadora de servicios de salud, tanto pública como privada, de contar con sistemas contables y de costos. Y las instituciones prestadoras de salud son las instituciones que prestan los servicios de salud. Además de eso, pues en el artículo 135 nos indica que toda institución prestadora de salud contará con un sistema contable donde llegará los costos y los servicios ofrecidos, en condición para la aplicación de las tarifas que se establecen en el artículo 241. Ustedes saben que el sistema de salud existen muchas tarifas, estas tarifas tienen que ser discriminadas, entonces por eso yo tengo que saber cuánto me cuesta el servicio que estoy prestando. Y a veces uno dirá lo fácil, listo, yo cobro lo que yo cobro lo que me esté pagando el mercado, pero hay veces que una EPS les puede decir, yo les pago este servicio en 50,000 pesos. Entonces, no necesariamente porque el servicio se lo vayan a pagar en 50,000 pesos, quiere decir que ese servicio le va a generar utilidad. Puede pasar que a mí me estén pagando un servicio en 50,000 pesos, pero ese servicio a mí me sale muchísimo más costoso. De pronto porque tengo equipo, porque tengo un médico que le pago mucho, por la ubicación, cualquier factor me puede generar que se me dispare a mí ese costo. Entonces, ahí es donde hablan que los costos, que todos los sistemas de salud tienen que llevar sistemas contables para llevar los costos.
Entonces aquí, este tema sí no lo alcanzamos a ver, que fue la clasificación de los costos. ¿Cómo así clasificación de los costos? Dependiendo, los costos y los gastos tienen múltiples clasificaciones de ciertas características, particularmente de las decisiones que se derivan de su clasificación. Entonces, dependiendo cómo lo hago yo, yo puedo clasificarlo, dependiendo cómo lo esté estudiando, dependiendo cómo lo esté mirando. Entonces, podemos hablar de múltiples clasificaciones para diversos propósitos. Aquí les vamos a presentar cuáles de las más utilizadas de las clasificaciones de los costos. Entonces, aquí, de acuerdo al área donde se consumen, podemos entonces decir que habrán, si yo voy a clasificar los costos dependiendo del área que se consumen, entonces yo digo que todo lo que se consume en producción y de servicios son los que se generan en el proceso de fabricación de los bienes o prestaciones de servicios. Se dividen en tres categorías: materiales directos, mano de obra y costos indirectos. Entonces, lo que se produce ahí en el área de producción o servicio viene siendo los costos de producción o de servicio. Los que se consumen en el área de distribución son los que se generan para llevar el producto o servicio hasta el consumidor final. ¿Y cuál es el área de producción? Como ahí dice, entonces, ahí si la empresa tiene un servicio, un camión para llevar el producto hasta su consumidor final. ¿Cuánto me cuesta a mí desplazar ese producto o ese servicio hasta el consumidor final? También, entonces, todo lo que yo me consumo en el área de administración son los costos generados en áreas administrativas. Entonces, todo esto viene siendo costos de administración. Y por último, costos de financiamiento, que a veces no los tenemos en cuenta, que son los que se generan por el uso de recursos, capital, intereses y comisiones bancarias. Entonces, eh, todas las empresas, bueno, en su gran mayoría las empresas tienen estos costos financieros. Uno no lo cree, pero la mayoría de las empresas tienen estos costos financieros que consisten en todo lo que yo le pago, ya sea al banco, los intereses, las comisiones bancarias, estos costos de financiamiento o los intereses que yo le pago a un tercero. ¿Por qué? Para que este tercero me preste a mí ese dinero. Cuando usted le prestan una plata, nadie le va a prestar una plata sin cobrarle una comisión o unos intereses. Entonces, estos vienen siendo gastos de financiamiento. Entonces, esta viene siendo la clasificación, depende del área donde se consuma. Tenemos una segunda clasificación de acuerdo al vínculo que tengan con el producto o objeto de costo. Entonces tenemos costos directos y costos indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Un costo o un gasto directo es cuando se puede identificar plenamente en el lugar donde se consume. Producto o servicio, actividad, proceso o área de responsabilidad. Entonces, un costo directo, cuando hablamos de costo directo, es aquel costo que se puede identificar plenamente donde se consume. Es decir, es fácil la identificación de este costo. Entonces, uno dice, este es un costo directo. ¿Cuáles son los costos indirectos? Son aquellos que no se identifican fácilmente en el lugar en el cual se consumieron. Generalmente son consumidos por varias actividades, procesos, productos y servicios, y necesitan la aplicación de un criterio de asignación. Este criterio se calcula sobre la base de los factores, es decir, de la causa y efecto. Entonces, ustedes van a ver que hay unos costos indirectos que pueden ser, por ejemplo, unos costos que yo estoy en mi carpintería y utilizo un pegante. Entonces, ese pegante yo lo utilizo para la cama, para la silla, y es un costo muy bajito, y entonces yo no sé cuánto me estoy gastando de pegante para cada silla. Entonces, yo mejor lo clasifico como un costo indirecto. O yo tengo un costo de un supervisor, y el supervisor me ayuda para todos los productos de mi empresa. Entonces, ese supervisor yo lo puedo catalogar como indirecto. Entonces, hay unos costos directos que yo puedo identificar plenamente en el producto o en el servicio, y lo demás, pues, que es difícil de identificar, lo establezco como indirecto. También una tercera clasificación es de acuerdo a la información utilizada para el cálculo. ¿Cómo así de acuerdo a la información utilizada para el cálculo?
¿Se acuerdan que estuvimos hablando que entonces habrán unos costos que son históricos? ¿Cómo así históricos? ¿Se acuerdan? Siempre que hablamos de la palabra histórico son aquellos que se calculan con base en lo que ya pasó, en lo que, con lo que se calcula en base en lo que ya pasó o se comercializó. De la fabricación, de teniendo en cuenta la fabricación o comercialización de la prestación del servicio. Son la base de la contabilidad. Entonces, cuando hablan de un costo histórico, es un costo histórico es que tienen en cuenta un costo que ya pasó o que ya se causó. ¿Cómo así dicen ustedes? Ya, pues, si yo voy a analizar, quiero saber cuál fue el costo de la mano de obra en el 2020, entonces ese costo yo miro el estado de situación financiera y miro los costos o miro el estado de pérdidas y ganancias, ahí me va a decir un costo histórico, entonces yo voy a tener el costo que ya pasó. Entonces eso viene siendo costo histórico. Acuérdense que cuando hablamos de contabilidad, entonces decíamos que la contabilidad financiera es la contabilidad que es la contabilidad que uno hace por lo menos una vez al año. ¿Y con qué información se hace? Esa pregunta les va a salir ahí en el examen. ¿Con qué clase de información se hace la contabilidad financiera? Esa contabilidad financiera se hace ¿con qué? Con la información histórica, con datos históricos, es decir, con datos que ya pasaron. Yo para hacer el 2020 tengo que esperar que pase todo el 2020. ¿Cuándo hago el estado financiero de 2020? En enero de 2021. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya tengo la información. Si no se acaba el 2020, yo no puedo hacer el balance. Si yo no puedo decir, no, yo me voy a adelantar y lo voy a hacer a 15 de diciembre. No, no se puede. Yo me voy a adelantar para salir de eso. Entonces eh, la otra viene siendo costos predeterminados. ¿Cómo así costos predeterminados? Cuando hablamos de costos predeterminados, son costos proyectados que se calculan con base en métodos estadísticos y que se utilizan para elaborar planes y presupuestos. Pueden ser estimados basados en experiencias o expectativas o estándar que representan el costo planeado del producto y se establece mucho antes que empiece la producción. Entonces, cuando hablamos de costos predeterminados, entonces cuando hablamos de históricos es pasado. Cuando hablamos de predeterminados estamos prácticamente hablando de futuro. Entonces, ¿cómo así futuro? Predeterminados son los costos proyectados que se hacen para hacer presupuestos. ¿Y cómo así que hacemos presupuestos? Entonces, cada vez que vamos a hacer un presupuesto, cuando ustedes vayan a ver la materia de presupuesto, van a ver que los presupuestos se hacen a qué? Se hacen a futuro. Entonces, un presupuesto a futuro, yo lo hago porque yo estimo cuánto me voy a gastar, yo estimo cuánto me puedo gastar, yo estimo según la experiencia que yo tenga, según la expectativa, cuánto me puedo gastar. Por ejemplo, si hago una proyección de ventas, esa proyección de ventas la hago dependiendo a lo que yo me vaya a gastar, teniendo en cuenta mi experiencia, teniendo en cuenta las expectativas, teniendo en cuenta cuánto quiero ganar. Entonces, esos son datos predeterminados. Por ejemplo, yo voy a hacer mi proyección de cuánto va a ser la venta del año que viene. Entonces, esa proyección, ¿yo con qué la hago? Yo voy a tener unos factores para hacer esa proyección. Entonces, esa proyección la hago yo teniendo en cuenta lo que yo crea y lo que yo suponga, la experiencia. Si yo, por ejemplo, dije que voy a vender el doble de lo que vendí en este año 2021, pues eso es una expectativa que yo tengo y eso viene siendo una información predeterminada. Entonces, dato histórico tiene que ver pasado y predeterminado tiene que ver para elaborar presupuesto y tiene que ver más con el futuro. También tenemos, de acuerdo al control que se tenga sobre su consumo.
Entonces, tenemos datos que podemos manejar, que podemos controlar, y hay unos que no. Entonces, ¿cuáles son aquellos que podemos actuar sobre el consumo? Entonces, son aquellos costos o gastos sobre los cuales la dirección de la entidad tiene autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos para su manejo y control. Entonces, esos, por ejemplo, gastos de contabilidad, gastos de servicios públicos, gastos de papelería. Eso viene siendo gastos que puedo controlar. Y tenemos unos gastos que son no controlables, son aquellos gastos, costos o gastos sobre los cuales no es posible evitar el consumo, porque no depende de la dirección de la entidad. Ejemplo de costo es el alquiler, cuando ya existe una negociación de ese alquiler y no se puede ni aumentarlo ni minimizarlo. Por ejemplo, si yo tengo un vínculo donde yo voy a pagar 5 años el alquiler y yo ya lo firmé hace como 5 años, entonces ese es un costo que yo no puedo manejar. Siempre ese no depende de mí, pero habrán algunos que sí puedo manejar. Por ejemplo, si yo tomo la decisión de si implica o no, o busco ese costo. También tenemos, de acuerdo al comportamiento, frente a los niveles de operación. Aquí es importante que tengamos en cuenta esto, porque ahora en el tema que vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre esto: fijos, variables, semivariables. Costos fijos. ¿Quién me ayuda a leer esta partecita de aquí? Que los están como muy callados. Costos fijos. ¿Quién me ayuda a leer esa parte? Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado o para cierto nivel de producción o de servicio. Su comportamiento está ligado a otras variables distintas al volumen de fabricación. Tal es el caso del valor que se paga por el arrendamiento de un inmueble. Dicho costo será fijo por un periodo de tiempo, independiente del volumen de producción. Ok. Miren lo que está diciendo, que es un costo fijo. Entonces, esta clasificación que ustedes vean aquí es de acuerdo al nivel de operación o de producción. Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, independientemente del nivel de producción. Entonces, su comportamiento está ligado a otras variables distintas de volumen de fabricación, como es el caso de alquiler de un inmueble. Dicho costo también será fijo durante un periodo de tiempo. Entonces, ustedes van a ver que hay costos que son fijos. Por ejemplo, si yo le pago un sueldo fijo, como uno dice, hay veces que usted le dice, ¿un sueldo tuyo que es fijo o variable? No, sí es fijo. Entonces, todos los meses te pago 1.500.000. Eso es un salario fijo. Como también habrá, entonces, eso es lo que le llamamos fijo. Entonces, el alquiler, la mayoría hay muchos pagos que son fijos. Como también habrá en algunos que son la segunda, que es variable. ¿Y qué es variable? Entonces, variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Tienen un vínculo de acuerdo con el nivel de operación, pues aumentan y disminuyen con ellos. Por ejemplo, comportamiento, ahora vamos a ver una gráfica. Entonces, ¿cuáles son esos que son variables? No quiere decir, si yo produzco, yo voy teniendo un costo variable. Si yo produzco un pan, me gasto ¿qué? Gasto cierta materia prima. Si produzco 2 panes, me gasto el doble. Y así sucesivamente. Si gasto 100, entonces la materia prima viene siendo ¿qué? Viene siendo variable. Entonces, esa viene siendo variable. Entonces, cuando hablamos variables, son aquellos que se modifican de acuerdo al nivel de producción. Y semivariables o semifijos son aquellos que no son completamente fijos ni completamente variables. Tienen un comportamiento combinado. Habrán algunos servicios públicos. Entonces, algunos servicios públicos pueden tener un componente que le dicen a usted, tiene un componente que es fijo y un componente que es variable. Es decir, un cargo fijo y un cargo variable.
Entonces, ese viene siendo lo que es en la clasificación, si es fijo, variable o semivariable. Entonces, ¿alguna pregunta tienen ustedes hasta allí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces vamos a continuar al siguiente tema. En el siguiente tema, desde ahora les digo, muchachos, necesitamos que estén, yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados ahora y últimamente por el tema virtual, solamente escuchan la clase desde el celular, algunos más aplicados desde el computador, y no hemos, a veces pues, como las clases algunas se graban, unas no, y ya no estamos tomando apuntes. Sin embargo, les aconsejo ahora que todos vayamos teniendo y tomando nota, porque vamos a ir haciendo un ejercicio y voy a ir preguntando a los que estén conectados. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Vamos a continuar entonces con la segunda presentación. Que aquí es donde vamos a hacer el ejercicio. Entonces aquí hay algo que vamos a ver, o cómo se llama el tema. Habla sobre los costos y los niveles de actividad, los costos y los niveles de actividad. Entonces aquí vamos a aplicar un documento o una metodología que se llama matriz de costos y de utilidades. Entonces aquí inicialmente lo que vamos a ver es esta gráfica nos habla sobre qué, nos habla sobre el volumen de ventas y los costos. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hablábamos ahora de que había unos costos que son fijos y algunos costos que son variables? Entonces, nos dice, si hay unos costos fijos, son aquellos que se mantienen fijos independientemente de los niveles de producción. ¿Qué me quiere decir esta gráfica? Que si yo produzco 1, 0, 1000, 10.000, siempre van a ser fijos. Nuevamente, ¿quién me dice ejemplo de costos fijos? Un salario fijo, profe. Exacto, los salarios que lo pagan fijos. ¿Cuál más? ¿Cuál puede ser costo fijo? Además de los salarios, ¿cuál más? Por ejemplo, yo puedo tener un alquiler. ¿Cómo, profe? Repítame la pregunta. Además de los salarios, ¿cuál más costo puede ser fijo? Profe, un costo fijo no sería de pronto el arriendo. Sí, claro, ese viene siendo un costo fijo. Otro Entonces, costo fijo también. sí, claro. Los No se servicios. escucha. Exacto. Habrán unos servicios que son fijos, por ejemplo, el servicio de Internet es un servicio fijo. ¿Por qué? Porque usted cuando le toma el plan, entonces ese plan le dice, listo, el plan le cuesta 150.000 pesos, 200.000 pesos. A Cuando el diferencia si plan le es cobran por el cerrado. consumo. Exacto. A diferencia que el plan no hubiese sido, no, no hubiese sido fijo, sino que tuvieran componente variable. Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos unos costos fijos y unos costos variables. Entonces, la suma de los dos nos va a dar el costo total.
Entonces, en la fabricación de un producto o comercialización o prestación de un servicio confluyen una serie de costos que se pueden englobar dentro de los grandes grupos o conjuntos. Tenemos los costos totales, que es igual al costo fijo total a el costo variable total. Si yo le pregunto a ustedes cuál es el costo total, ustedes van a decir la suma de qué, de los dos, del fijo más el variable. Entonces, en la fabricación de un producto hay costos totales, costo fijo más el costo variable. Al costo fijo, uno lo identifica acá como CF, costo fijo. Costo total como CT, costo total. Entonces, ¿qué es costo fijo? Son los costos que permanecen constantes por un periodo de tiempo determinado sin importar el volumen de producción. Entonces, aquí tenemos mano de obra fija, como decían ustedes, las prestaciones sociales, agua, luz, teléfono, impuestos, papelería y algunos otros factores que pueden ser fijos. Costos variables. Cuando hablamos de costos variables son los que se modifican de acuerdo al volumen de producción. Ejemplo, mano de obra variable. ¿Quién me dice cuándo una mano de obra puede ser variable? Profe, una mano de obra no puede ser variable cuando la mano de obra pues depende mucho de la producción. Exacto. Por ejemplo, en un hospital, ¿cuándo el médico se puede decir que es variable? Profe, depende pues a los servicios que realice el médico. Por decir, si el médico es un médico especialista y por decir estamos en un pueblo y el médico es un oncólogo o algo, los servicios que él va a realizar son variables, son pocos servicios y ahí depende el sueldo de él. Exacto. Hay médicos que le pagan dependiendo lo que produzcan. Entonces, hay algunos especialistas en el cual les pagan por operaciones, por cirugías. Entonces, este sueldo de ellos viene siendo variable. Si producen uno, le pagan uno. Si producen dos, pues le pagan dos. Y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, son variables. También tenemos como costo variable que yo decía las materias primas. Si yo me gasto, no es lo mismo, a medida que yo produzca más, voy a gastarme mayor materia prima. ¿Se acuerdan cuando el tema que la atención al COVID, cuál era la materia prima que más se consumía y que más estuvo escasa cuando estuvo el Los punto más alto? tapabocas. Tapabocas, pero para atención, acuérdense. Profe, Cuando hubieron digan, varias, profe. ¿como cuáles? Acuérdense. La Los ampicilina fue medicamentos. uno. Los medicamentos, pues la ampicilina, la acitromicina, o sea, más que todos los medicamentos para la tos, las vitaminas y eso. Ok. ¿Se acuerdan que también además de todos esos medicamentos, también eh, el oxígeno era uno de esos insumos, pues, que eran más variables? A medida que atendían más gente, pues más se consumía. Entonces, ese eh, viene siendo lo que es variable y lo que es fijo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un documento que se llama matriz de costo para determinar los costos que genera una entidad dependiendo a los niveles de producción. Entonces, yo les voy a dar unos minutos, 2 minutos para que ustedes copien este enunciado, este ejercicio que es el que vamos a hacer inmediatamente. Entonces les voy a dar 2 minutos para que busquen su hoja, busquen su cuaderno, busquen el lápiz ese, el lapicero que tienen, que hace tiempo no lo utilizan, para que hagamos el ejercicio, porque todos vamos a participar. ¿Y por qué todos tenemos que participar? Porque les voy a dejar un ejercicio que ya está montado ahí como taller, y además de eso, esto va a salir en el examen. Y si ustedes no, es más fácil prestar atención aquí, que me pueden hacer cualquier pregunta, duda, enseguida, que de pronto después viéndose la clase en diferido. Entonces les voy a dar 2 minuticos ahí. Vayan buscando los apuntes.
Listo, entonces yo voy a ir pasándolo a Excel porque yo lo voy a ir haciendo en Excel. El enunciado aquí. Y las columnas. Vayan copiándolo. Nivel de actividad en la primera columna. Y ahora les explico paso a paso qué significa cada uno. Costo variable por unidad. Costo variable total. Costo fijo total. Se nota que no estaban copiando porque ninguno me dijo, profesor, no pase que no he terminado de copiar. Yo estoy copiando el Excel ya cuando lo pasó, profe. Listo. No, yo sé que usted sí, pero los demás están ahí. Profe, yo le hice el screen y estoy copiando. Ya lo copié, pero yo le tomé screenshot. Sí, yo me imagino ese poco screen cuando vayan así en maqueta. Costo total. Y costo total por unidad. Listo. Entonces, mire, estas son las columnas que tiene el ejercicio. Nivel de actividad, costo variable por unidad, costo variable total, costo fijo por unidad, costo total. Los niveles de actividad que vienen siendo, ahora les explico. 1, 500, 800. Voy a hacerla acá, voy a meterla aquí una adicional. 1, 200, aquí le adicioné ese 200, 200, 800. ¿Qué más me da el ejercicio? Costo variable es 100, 100. Y el costo fijo total es 100. Listo. Entonces, termínenlo de copiar hasta ahí. Cuando terminen me dicen para empezar a explicar. ¿Ya terminaron de copiar? No, profe.
Listo, vale. Listo, entonces mire, empezamos por aquí. Dice que bien, este ejercicio que nos dice que este viene siendo una estructura de costos de una división de una clínica que se llama Vida Sana. Entonces nos dice que el costo fijo total es de 100,000. El costo variable por unidad es de 100 pesos y la capacidad máxima presupuestada es de 1,000 pacientes. ¿Cómo así? Esta clínica, más de 1,000 pacientes, no puede atender. Entonces, acá el ejercicio lo que hace es que analiza varios panoramas. ¿Qué pasa cuando atiende un solo paciente? ¿Qué pasa cuando atiende 200? ¿Qué pasa cuando atiende 500? ¿Y qué pasa cuando atiende 800? Entonces, el nivel de actividad viene siendo también, o podemos decir, podemos insertar un comentario aquí que nos diga es el número de pacientes a atender. Listo. Entonces, tenemos que el nivel de actividad es el número de pacientes. ¿Por qué colocamos varios? Porque aquí la idea es saber cómo se comportan los costos dependiendo al número de pacientes. Es, por ejemplo, yo puedo hacer este mismo ejercicio en un bus. Un bus, normalmente, un Brasilia, ¿cuánto es la capacidad máxima? Más o menos. 36 puestos más o menos, profe, diría yo. Exacto. Digamos que 40. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, no es lo mismo cuando el bus va con un solo pasajero, cuando va con 10 pasajeros, cuando va con 20 o cuando va con 40. ¿Qué pasa cuando va con un solo pasajero? ¿Qué creen que pasa ahí? Profe, hay pérdidas, profe. Pérdida de chofer, pérdida de gasolina, de aceite, o sea, pérdidas en todo. Exacto. Cuando va con un solo pasajero, ese pasajero no le va a dar lo suficiente. ¿Para qué? Para absorber todos los costos que tiene. ¿Y cuáles son todos los costos? Todo el costo de gasolina, del chofer, todo eso viene siendo y los costos que debe asumir y con un solo pasajero no le va a dar lo suficiente. ¿Qué pasa cuando el señor va con todo el cupo lleno? Ganancias. Exacto. Lo más probable es que ahí sí le esté yendo bien, que le esté yendo y le genere ganancias. Entonces, ese viene siendo como el análisis que se va a hacer aquí. ¿Qué pasa si yo tengo mi clínica y atiendo un solo paciente al mes? ¿Qué pasa si en mi clínica yo atiendo
200 pacientes, ¿qué pasa con el costo cuando voy atendiendo 500? ¿Qué pasa cuando voy atendiendo 800? ¿Y qué pasa cuando atiendo 1000 pacientes? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, continuando, nos dice que el costo variable por unidad es de 100 pesos. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del costo variable? En una clínica, ¿qué creen que es el costo variable? ¿Qué puede ser esos 100 pesos o 100 unidades ahí, que es el costo variable para ese servicio? La atención de ese paciente, ¿no, profe? Pero en sí, ¿qué se consume ese costo variable? Medicamentos, se consume también la atención del médico, del enfermero, del camillero, varias atenciones. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué puede incluir ese costo variable ahí? ¿Se acuerdan que tuvimos la definición de costo variable? ¿Qué puede incluir ese costo variable ahí? Acuérdense, ¿qué es el costo variable? Nuevamente vamos a la Es que se definición. modifica de acuerdo al volumen. Exacto. El que se modifica en cuanto al volumen. Cuando dimos el ejemplo de los costos variables cuando el COVID, ¿cuáles eran? El de los medicamentos. De los medicamentos. Entonces, lo más probable es que allí sean los medicamentos, porque estamos hablando de ¿qué? De una clínica. Entonces, los costos variables ahí de 100 pesos, lo más probable es que sean los medicamentos. Entonces, los medicamentos, ¿qué quiere decir? Digamos que ellos están en un servicio de fisioterapia. Entonces, cada vez que va la persona allá, se gastan 100 pesos de forma variable. Entonces, de pronto en un líquido, en una sonda, cualquier cosa. Entonces, ya ese servicio como tal se gasta 100 pesos. Después nos dice que el costo fijo total es de 100.000 pesos. Entonces, habrá un costo variable y un costo fijo. Entonces, ese costo fijo es lo que es fijo, lo que independientemente de lo que produzcan, va a ser fijo. ¿Cómo así? Entonces, ahí vamos a ver que yo tengo un costo fijo de 100.000, ¿qué quiere decir? Si yo produzco o atiendo un paciente, va a ser 100.000. Si atiendo 200, va a ser 100.000. Si atiendo 100, va a ser 100.000. Entonces, ese costo fijo, ¿qué puede ir? Entonces, todo lo que sea fijo, los salarios los salarios que yo pagué todos los meses en forma fija. Entonces, ese viene a ser un salario fijo. Un servicio público fijo. Un servicio, un gasto, todo eso que yo tenga ahí que no se modifique, que dependiendo del nivel de producción, entonces lo considero como fijo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, los niveles de actividad que son los pacientes que voy a atender, tengo un costo variable y un costo fijo, vamos a ver cómo se comportan los costos, o sea, qué pasa cuando a mí, es como cuando ustedes le dicen, no es lo mismo, bueno, nuevamente, ya no sé, a ustedes no les dije el ejemplo, ¿por qué a veces ustedes van a donde una modista y una modista les puede cobrar? O ustedes mandan a hacer una camiseta muy similar, o mandan a hacer una camisa blanca para un uniforme, y le sale a donde una modista y le salen 50.000 pesos por decir cualquier cifra. Y ustedes después van allá al almacén y notaron que la misma camisa con la misma tela la están vendiendo en 40.000 pesos. ¿Qué creen que puede pasar ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué dicen? Piensen, participen, muchachos, no les dé pena. Y aquí no estamos solamente para escuchar la clase. Nuevamente les digo. Profesor, yo pienso que, o sea, la camisa varía del precio, el modista cobra la mano de obra. Por eso, pero, y si de todas maneras, cuando yo voy allá al almacén, digamos a la pantaleta, y consigo la camisa en 40.000,
¿por qué la consigo en 40.000 siendo que es la misma camisa? Profe, porque es un almacén de cadena y puede ser mayorista, entonces la señora maneja unidad, entonces al ser mayorista le salen las cosas más económicas. Muy bien, por ahí va la cosa. Puede ser los Ese materiales, lo profe. Profesor, la calidad del material, de la Digamos que camiseta. es el mismo material. Igualito. Profe, puede Entonces el ser tiempo. también los gastos de transporte o algo. Bueno, ahí un factor que dijo la compañera, es el tiempo. El tiempo es algo importante ahí. ¿Por qué es importante? Porque si yo me demoro, pues ella se demora todo un día haciendo una camisa y ustedes van a una fábrica donde hay un taller que hay varias personas, entonces 10 personas están ahí en el taller, pero entonces esas 10 personas hacen 1000 camisas. Entonces, ¿qué quiere decir? La mano de obra ahí se abarató y además de eso también cuando yo compro por cantidades, ya se me va a disminuir ¿qué? Los costos. Entonces hay muchas formas que a mí se me van a disminuir los costos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que a mí el costo variable es en 100, pero la clínica de enfrente, ella se puede gastar 150. O también en el tema de los costos fijos, yo puedo tener, ustedes miren a veces lo que pasa cuando ustedes van a un almacén, cuánto paga un alquiler en un centro comercial versus un almacén que ustedes tienen en su casa o que ponen en un local por acá afuera. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto creen que pagan de alquiler en un centro comercial? En Alamedas. Profe, un alquiler en un centro comercial siempre es costoso y también depende mucho del centro comercial. Exacto. A veces también se paga si está en primer piso o en segundo piso, ya que el primer piso es más costoso. La posición, sí. Exacto. Entonces, eso también depende de esa parte. Entonces, independientemente, ustedes van a ver que hay unos costos que son más altos que los demás. Entonces, allí vamos a ver cómo se calculan y cómo se comportan los costos. O sea, a mí lo que me interesa es cuánto me sale a mí un producto. Es decir, este señor es de lo más importante que vamos a calcular, este último aquí, costo total por unidad. Entonces, miren los cálculos. Primero, calculamos el costo variable total. Vamos a hacerlo primero por nivel de actividad 1. El costo variable total es igual, presten atención, a la multiplicación del nivel de actividad por el costo variable por unidad. Entonces, aquí para el primer caso me da 100. Entonces, vamos a colocar aquí un machete para que sirva. A, B, C, D, E, F y G. Entonces, aquí, ¿cómo se sacó el cálculo? El cálculo se sacó multiplicando A por B. Entonces, multipliqué la columna A por la columna B. El costo fijo siempre va a ser fijo. Eso ya lo hemos explicado ahí. El costo fijo es de 100. Entonces, 100 va a ser fijo. El costo fijo por unidad, ¿cómo se calcula? Entonces, yo tengo el costo fijo total. Siempre cuando es por unidad lo voy a dividir sobre el nivel de actividad o el número de pacientes o el número de productos, el número de servicios atendidos. Entonces, divido costo fijo total sobre nivel de actividad. Entonces, estoy dividiendo ahí que estoy dividiendo B sobre A. Esta aquí es como una pequeña guía para cuando ustedes estén haciendo el ejercicio. Todos van por ahí. ¿Quién se perdió? Profe, repita la última fórmula, porfa. Muy bien. Sí, profe, porfa. Esa última, ¿cómo es? Nuevamente, yo cojo el costo fijo total. ¿Se acuerdan que estoy hablando de costo fijo por unidad? Siempre cuando ustedes les dicen algo por unidad, entonces ustedes cogen el total, lo dividen sobre el número de unidades. En este caso, el costo fijo total se divide sobre ¿qué?
se divide sobre el nivel de actividad. En este caso, el nivel de actividad es 1. Entonces, el costo fijo me da 100.000. Y el costo total, ¿de dónde lo saco? ¿Se acuerdan que cuando yo les expliqué, decíamos que el costo total es igual a qué? Y lo poníamos aquí. Costo total es el costo fijo más el variable. Costo fijo, que es el que está aquí en azul, más el variable. Entonces acá, ¿cuál sumo? Si es el costo fijo más el variable, ¿cuál debería sumar? La casilla de D6 con la C6. Con la esa. El costo fijo más, no, perdón, estoy mal ahí. Así no es. El fijo más el variable. Si lo pongo así. Costo fijo más el variable. Entonces me da ¿cuánto? 100.100. ¿Qué quiere decir? Entonces, el costo total por unidad, o sea, ya me dio el costo total. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo atiendo un solo paciente, el costo total de atender a un paciente me da 100.100. Entonces, vamos a anotar aquí de dónde salió la fórmula. La fórmula salió sumando B más C. Y por último, el costo total por unidad. Costo total por unidad es el costo total, ¿se acuerdan? Por unidad sobre 1. Entonces, mire lo que está pasando aquí. Vamos a analizar a este señor aquí. Este señor aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo lo siguiente, que si yo atiendo un solo paciente en la clínica, ¿qué quiere decir? Que me fue mal, que tuve problemas o que nadie fue, bueno, múltiple, y atendí un solo paciente, que ese paciente a mí me va a salir, ¿por qué? Por 100.100 pesos. ¿Qué quiere decir? Me salió costosísimo. Pero dése cuenta que si una clínica tiene una capacidad para atender un paciente y se atiende uno, quiere decir que está grave. O sea, algo pasó ahí. Pero fue que ya la abrieron tarde y solamente alcanzaron o la habilitaron ya tan tarde o algún factor debió haber pasado. Entonces continuemos y hagan ustedes la segunda parte con 200. Vayan intentándolo hacer y ahora ya les digo cómo. Profesor, qué pena, ¿me repite cómo es la fórmula del costo total por unidad? Ok. El costo total por unidad, ¿qué hicimos? Dividimos F sobre A. Ya es el nivel de actividad. Intenten ustedes. Bueno, el primero. El costo variable total. ¿Cómo lo hallan? Entonces el costo variable total van a multiplicar 200 por ¿cuánto? Por 100. Por 100. Entonces aquí ya le va a dar ¿cuánto? Por 100. Le va a dar 20.000.
El costo fijo por unidad va a ser igual a 100.000 sobre ¿cuánto? Sobre 200. Sobre 200. Entonces, des en cuenta que aquí, mire lo que... Muy bien. Miren aquí lo que pasa. Pasó de 100.000 a 500. Entonces, el costo fijo ya, el costo ya se va a ir, como quien dice, lo va a ir asumiendo cada uno de los pacientes. Lo van a ir asumiendo cada uno de los pacientes. El costo total, ¿a qué va a ser igual? Al costo fijo, más qué. Costo variable. Costo variable. El costo variable, que es 20.000. Entonces, dense cuenta que aquí el costo total siempre va a ir aumentando. Pasó de 100.100 a 120.000. Pero el costo por paciente va a ir disminuyendo. Y este costo por paciente, que es igual a 120.000 sobre ¿cuánto? Sobre 200. Sobre 200. Muy bien. Entonces, dense cuenta que aquí el paciente ya me está saliendo en 600. ¿Qué quiere decir? Si yo atiendo 200 pacientes, me sale a mí en 600. Entonces, continuemos con el que viene, de 500. Listo. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál por cuál? 500 por 100. Exacto. 500 por 100. A por B. 500 por 100. Exacto. Acá el costo fijo por unidad. D por A. Sería 100.000 entre 500. 100 sobre 500. Dense cuenta que ya bajo a 200. Y el costo total es igual a 100.000 más 50.000. Más 50.000. 150.000. ¿Y cuánto da el costo total por unidad? 150.000. ¿Sobre cuánto? Entre 500. Sobre 500. Muy bien. Listo. Entonces ya este 800 si lo hacen ya es más fácil ya. Listo. Háganlo que le voy a preguntar a algunos de ustedes los valores. Ya, vamos a preguntarle a algunos de los que estamos conectados aquí. Vamos a ver. Vamos a ver los participantes. ¿Qué dice Hilda? Vamos a ver si Hilda todavía está aquí en clase. Hola, Dígame, Hilda. profe. Ya lo hiciste. ¿Cómo te dio? $80.000, 800 por 100. Ok. Vamos a ver. 800 por 100.
Muy bien. ¿A los demás sí le dio sí? Acá, costo fijo por unidad, ¿cuánto es? Sí, profe. Ah, 125. 125. La división sobre este, ¿sobre cuál? Sobre el 200, 800. 125. Y el costo total, 100.000 más 180.000. 80.000. Muy bien. Y el último, 225. 225. 225. Me dio este sobre 800. Bien. Entonces vamos a preguntarle a Lerex, ya el último. Y ahora que lo terminemos, hacemos el análisis. 10.000. Costo variable total. ¿Cómo lo sacaste? A por B. Ok. Le voy a quitar el maquete ese de ahí, A por B, B por C, a ver si no. Lo importante es que no tanto se lo aprendan A por B, B por C, sino que sepan más o menos que cuando yo voy a hacer el costo por unidad, ya sea cualquier costo, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la edad de todos los estudiantes de aquí? ¿Cuál es la suma de todas las edades de los estudiantes? Entonces dicen, no, todos los estudiantes al sumar las edades me da 2.000. Entonces, si esa es la edad total de todos ustedes, entonces si yo les pregunto cuál es la edad por unidad o la edad por estudiantes, ustedes es fácil, dividen el total sobre la cantidad de estudiantes. Entonces, dense cuenta aquí, costo fijo por unidad, ustedes dividen el costo total del fijo sobre el número de pacientes, continúa el costo total, ¿cuánto le da el costo total? Entonces, si es el costo total, es como, por ejemplo, ¿cuál es el costo total de las unidades? Entonces, yo le sumo. ¿Cuánto suman las mujeres y los hombres? Entonces, si las mujeres me suman 100, los hombres 50, entonces yo sumo los dos, 100 hombres y mujeres. Entonces, ¿a qué es igual? El costo total. ¿De dónde lo sacaron? El costo fijo más el costo variable. ¿Cuánto les dio? Da 200. 200.000. Costo fijo más el 225. costo variable. Y acá, mire, ya el Excel, como es muy inteligente, me dio la fórmula sin yo a dar la autorización. Entonces, aquí vamos a analizar cada casilla. El nivel de actividad que me dice, el nivel de actividad me dice, este viene siendo como el análisis. El nivel de actividad me dice el número de pacientes que puedo atender. Listo. El costo variable por unidad, que viene siendo el costo variable que existe para atención de un paciente. Si tienen preguntas, dudas, el costo variable total, ¿qué viene siendo? Entonces, como la pregunta aquí, este costo variable, ¿qué va pasando? Va aumentando. Entonces, aquí la explicación es el costo variable total a medida que voy
aumentando el número de pacientes, va a ir aumentando. Aumenta. Aunque voy incrementando para no dejar la palabra dos veces. ¿Qué pasa con el costo fijo? El análisis del costo fijo. ¿Qué pasa cuando es 1, cuando es 200, cuando es 500, cuando es 800? ¿Qué pasa con el costo fijo? ¿Qué pasa, muchachos? No Que sé. no cambia, profe. Sigue siendo el mismo. El costo Siempre es el mismo. fijo permanece constante independientemente de los niveles de producción. El costo fijo por unidad. ¿Qué pasa con el costo fijo por unidad? Va disminuyendo a medida que vaya atendiendo, aumentando los pacientes. ¿Qué pasa con el costo total? También va a ir aumentando a medida que atienda a los pacientes. ¿Y qué pasa con el costo total por unidad? Que es de los que más me interesa a mí. Disminuye. Exacto. Entonces, dése cuenta que aquí, ¿qué me está diciendo? Que a medida que yo atienda mayor número de pacientes, a mí me va a salir más barato. Es como cuando ustedes dicen, yo tengo, no, a mí me puede, entonces a medida que yo atienda más pacientes, a mí me puede salir más barato, volviendo al punto de la modistería. La modista que atiende hace una sola blusa, esa blusa a ella le salen 40.000 pesos, pero el señor que tiene una fábrica que hace 10.000 blusas le salen en 20.000. ¿Por qué? Porque a medida, a veces los costos, a medida que yo voy aumentando los niveles de producción, yo me vuelvo más eficiente. Entonces los costos totales por unidad, a medida de que voy aumentando la producción, van a ir disminuyendo. Listo. Esto, entonces ya analizamos cómo se comportan los costos. La lógica es que si yo produzco más, a mí me van a disminuir los costos. Entonces, como aquí dice, yo voy nuevamente el ejemplo del bus. Yo voy en un bus y yo atiendo a un solo, llevo un solo pasajero. Lo más lógico que diría, ese pasajero a mí me sale costoso, pues imagínate. Ese pasajero me va a mí a consumir, me va a consumir todos los costos y gastos que yo tengo. A diferencia que yo voy llenando bus, a medida que yo voy llenando el bus, yo puedo tener la capacidad de ¿qué? De decirle al señor a las últimas personas que ingresan al bus, ven, ese pasaje yo no te lo dejo en 500, en 2.000 pesos, sino yo te lo dejo en 1.500, que antes pasaba con los pasajes. Antes pasaba con eso cuando uno se montaba en el bus. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto cuesta? 1.500, 2.000. Venga, tengo 1.500, móntese. ¿Por qué? Porque ese, independiente de que vaya la persona o no, es un servicio, es unos costos que se van ahí, unos costos que no, digamos, que ya van implícitos en el servicio. Entonces aquí pasa algo. Vamos a analizar ahora varios panoramas. ¿Cuál es el primer panorama? Vamos a analizar qué pasa cuando el precio de venta por unidad es igual, precio de venta por unidad es igual a 600.
Vamos a analizar este primer panorama. Cuando el precio de venta es igual a 600. Entonces, cuando el precio de venta es igual a 600, ¿cómo sería la utilidad por unidad? Entonces, la utilidad unitaria, es decir, lo que me va a dejar a mí el primer producto, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice cuánto sería la utilidad? Acuérdense cómo se calcula la utilidad. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se calcula la utilidad? Profesor, ¿es ingreso menos egreso? Exacto, los ingresos menos los egresos. Entonces, en este caso, los ingresos serían el precio de venta y aquí sería el costo total. Entonces, el precio menos el costo total por unidad. Ustedes dense cuenta que aquí, de este señor, la utilidad por unidad me da negativa, me da una pérdida de 99.500. Y la utilidad total, les decía, cuando yo voy a calcular una utilidad total, multiplico la utilidad por unidad y la multiplico ¿por qué? Por el número de personas o de pacientes o de productos o de servicios que voy a producir. También me va a dar una utilidad negativa. En el segundo caso, ¿cómo sería la utilidad por unidad? Entonces también sería 600 menos 600. ¿Cuánto me da? Me da 0. ¿Qué quiere decir? Que ahí la utilidad no me está dando, y la utilidad por total sería la utilidad por unidad por 200. Entonces, ¿qué pasa ahí? No me está dando ninguna utilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese es un punto donde financieramente lo conocemos como punto de equilibrio. ¿Qué es punto de equilibrio? Punto de equilibrio es donde no se tiene ni pérdida ni ganancia, es decir, la utilidad es 0. Pero eso pues lo vamos a ver más adelante. Sino que aquí lo que estamos viendo es qué pasa con los precios. ¿Qué pasa cuando yo atiendo a 500 pacientes? Entonces la utilidad viene siendo ¿cuánto? La utilidad por unidad. Se me perdieron. Precio de venta menos el costo total por unidad. Exacto. Precio de venta menos el costo total, o sea, lo que me salió a mi paciente. Entonces, en este caso ya tengo utilidad por un paciente. Perdón. Entonces, aquí la utilidad total, yo multiplico la utilidad por un paciente por el número de pacientes. ¿Cuántos pacientes son aquí? ¿Cuántos? Son 500. 500. Muy bien. Entonces, dense cuenta que aquí la utilidad ya es 150.000. Mientras si yo atiendo un solo paciente, no hay utilidad. Si atiendo 200 pacientes, no hay utilidad, pero cuando el precio es de 600, si el precio es de 600, no tengo utilidad. Sigue siendo el precio de 600, pero no atendí 500, 200, sino que subí a 500. Ya tengo una utilidad de 150.000. Si continuemos, cuando el nivel de actividad de 800, el precio es de 600 menos el costo, ya la utilidad va aumentando. Y la utilidad total entonces sería la utilidad por unidad por nivel de actividad. De ese cuenta que la utilidad ¿cuánto? Sigue aumentando. Nuevamente acá, 600 menos el costo total por unidad, que es 200, y aquí miren, ya Excel me hace el cálculo.
la utilidad sube a 400. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El análisis, ¿cuál es? Que con un precio de 600, sí, ¿qué pasa si con un precio de 600 ellos atienden 150 personas? ¿Qué creen que puede pasar? Tienen pérdida. ¿Por qué creen que tienen pérdida? ¿Dónde dice usted, profe? Repítame la pregunta. Si Por favor. atienden 150 pacientes. 150 pacientes. ¿Creen que va a tener utilidad o pérdida? No se hallaría punto de equilibrio. No, dense cuenta que el punto de equilibrio es 200 en este caso. Sí. Entonces sería pérdida. Exacto. Sí, va a estar por debajo del punto de equilibrio. Entonces ahí lo más probable es que haya pérdida. Entonces, ese en cuanto a 600. Entonces, nuevamente hagamos el ejercicio cuando el precio de venta ya no es 600, sino es 700. Vamos a hacer 700, 700, 700, 700, 700. Entonces, vamos a hacer nuevamente este ejercicio. Con el precio de venta de 700. Bueno, háganlo ustedes, a ver si la cogieron. Aquí les voy a minimizar esto aquí para que vean todo el. Listo, ahí tienen toda la pantalla. Bueno, se me fueron. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto es la utilidad por unidad cuando es 700? Ninguno. Si no les copio dónde sale la fórmula, se pierde. Acuérdense, si yo el precio es de 700 y yo ya sé en cuánto me sale a mí una unidad, la utilidad que viene siendo, ¿se acuerda que la compañera les dijo? Los ingresos, es decir, el precio de venta, menos qué. La utilidad es precio de venta menos qué. Profe, ¿no sería menos 99.400? Menos Eso es lo que me da. 99.400. ¿De dónde sacaron ese 99.400? Bueno, resté 700 por costo total por unidad. Ah, ok. De 99.400. Sí, señor. Eso les dio. El segundo sería lo mismo. 700 menos
Espero y lo saco, profe. Los demás los veo perdidos. No estábamos prestando atención. Es más, me gustaría que mostraran fotos de los que están copiando. Poquitos son los que están copiando. 100. 119.300. Bueno, esa es Menos la... 1.300. No, aquí es precio de venta que es 700. Mire, 700 Sí, menos 700. Da igual a 100, profe. por unidad. Sí, 100, profe. 100, exacto. Ese da 400. Sí, profe, sí tiene Una razón. actividad 700 700 menos 300 da 400. Ese da 700. Esa. Y aquí lo llevo, profe, lo tengo bueno. 400. Ok, 400. Y la utilidad total ya es la utilidad por unidad, que este fue el que me dio negativo. ¿Por cuánto? Entonces me voy al nivel de actividad, que es la casilla número 1, y me sigue dando negativo. Los demás, ¿cuánto les da? Se resta precio de venta con... Utilidad total es una multiplicación de la utilidad por utilidad. Sino que estoy por unidad. copiando y siempre me está dando difícil llevar, pues, copiar rápido y llevarle la secuencia. Vale. Bueno, yo voy a ir con más calma. Bueno, entonces continuamos la utilidad total. Utilidad total es utilidad por unidad y lo multiplicamos por el nivel de actividad, el número de pacientes, que es 20.000. ¿Le dio 20.000? Sí, profe, el siguiente da 200. Okay, Después viene 380 y 500. 200.000. Y repítame esa, profe, por favor. Okay. ¿Cuál se multiplica, por favor? Discúlpeme ahí. Aquí multiplicamos. Ahora, vamos a multiplicar. La utilidad por unidad, es decir, lo que me da a mí un paciente, lo multiplico por el número de pacientes. En este caso, los pacientes son 200. Entonces me da 200. Aquí nuevamente lo multiplico. La utilidad por unidad lo multiplico por el número de pacientes. En este caso, los pacientes son 500. Me da 200.000. Igual acá. La utilidad por paciente o por unidad, y lo multiplico por 800. Utilidad por unidad. Número de paciente. Unidad por el número de pacientes sería 99.400 por 100. Entonces, des en cuenta, muchachos, que si yo les pregunto allí, yo les hago un ejercicio donde una IPS les paga aquí 500 pesos, les paga 500 pesos o 600, la IPS, ¿qué les va a decir? Que les va a pagar 600 pesos, que es el primer panorama. La IPS les dice, listo, yo les voy a pagar 600.000 pesos, 600 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que tener en cuenta si ustedes le dicen la EPS que les va a pagar a 600 pesos? ¿Qué es lo mínimo que deben tener en cuenta ustedes para generar utilidades? Nuevamente. El costo fijo por unidad. No. Exacto.
Pero ahí lo que ustedes tienen que ver es cuál es el punto de equilibrio, es decir, cuánto es lo mínimo que yo me tengo que producir para generar utilidades. Si el costo, el precio de venta es de 600, ustedes saben que mínimo deben atender 200 pacientes. Si yo atiendo menos de 200 pacientes, por mucha capacidad que yo tenga, me va a ir, no le voy a sacar los costos fijos. Entonces, dése cuenta que a veces, como ustedes dicen, ustedes montan una discoteca y esa discoteca, si esa discoteca no se le llena lo suficiente, ¿qué va a pasar con esa discoteca? Si no se le llena lo suficiente, va a haber un punto donde, no, hombre, la verdad, hoy llegaron solamente 5 personas, no me generó ni siquiera para los gastos que yo tengo. Entonces, puede eso es lo haber que... pérdida, profe. Si no Exacto. llega pues la suficiente gente, va a haber pérdida. Y pues lo que se ganó no va a haber nada de ingreso. Exacto. Entonces no va a pasar el punto de equilibrio. Entonces, yo, ¿qué les voy a dejar? En el taller, hay un taller en el cual yo ya les dejé el cual van a hacer un ejercicio como este, en el cual ustedes van a analizar cómo es el comportamiento de los costos y cómo es el comportamiento de varios panoramas. Cuando un precio, por ejemplo, vale 600, 700 y vale listo, un tercero que vale 800. En esos precios ustedes van a analizar, por ejemplo, en el precio de 600, cuánto me genera, cuándo me genera pérdida, cuándo me genera ganancias, cuándo no me genera, a partir de cuánto me genera, cuánto me genera utilidad, cuánto me genera la utilidad. Dese cuenta que aquí lo que hicimos, las utilidades prácticamente siempre son positivas, excepto en el primer punto, porque cuando siempre vamos a analizar con un solo paciente, efectivamente nos va a dar una utilidad negativa, porque como quien dice, yo no voy a montar una clínica y una clínica voy a atender un solo paciente. Si tiene un solo paciente, prácticamente es como si no hubiese atendido a ninguno, sino que aquí a manera del ejercicio se les explica o se hace. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos copiaron? ¿Todos entendieron? ¿Alguno tiene alguna duda? Profe, No, señor. es de 200 en el precio ¿Cuál? de venta con 600.000, que no, o sea, no da ningún valor. En este caso no se genera ni pérdida ni ganancia, ¿cierto? Aquí. No te escuché muy bien, qué pena. Puedo hablar más fuerte. En ese punto no se genera ni pérdida ni ganancia. Bueno, en el punto donde no se genera pérdida ni ganancia es aquí. Cuando yo atiendo 200 pacientes y esos 200 pacientes, cada paciente lo cobra 600. ¿Qué pasa aquí cuando lo cobra 600? ¿Qué pasa? Aquí cuando yo cobro el paciente a 600, ese paciente a mí me costó 600 pesos. Y qué casualidad que en ese punto yo lo vendí por 600 pesos. Entonces esos 600 pesos a mí solamente me van a permitir ¿qué? Me van a permitir cubrir los costos y los gastos o los costos. Entonces esos 600 pesos que solamente me dan, o sea, como quien dice, yo voy a quedar en ceros. Como cuando ustedes a veces hacen un negocio y después que el negocio dice, la verdad, me fue mal. ¿Por qué? Porque lo que hice fue perder tiempo porque yo no gané en ese negocio. Y así dicen, bueno, no gané, pero al menos no perdí. Ni gané ni perdí. Entonces, ese viene siendo una situación que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto en el cual tú no generas ni pérdidas ni ganancias. Entonces tú sabes que a partir de 200, si tú ya empiezas a atender a partir de 200, es decir, 201, ya empiezas a ganar, a tener ganancias. 202 ya vas a tener ganancias. Todo lo que venga adicional es ganancia. Ya. Entonces, por eso es bueno saber el punto de equilibrio, porque yo a veces estoy en un negocio y yo me atendí 200 pacientes y me los atendí a 600. ¿Viste? La cosa está dura, de pronto hay mucha competencia, entonces yo puedo ver que después de este punto de 200 yo puedo de pronto hacer descuentos.
Si yo hago un descuento, ¿por qué? Porque ya lo puedo dar en 580, porque a mí ya yo pasé el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que lo que viene es ganancia. Entonces, por eso a veces es importante conocer el punto de equilibrio. ¿Les quedó claro esa parte? Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, eso para que tengamos en cuenta ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio y el punto de equilibrio y cómo es el comportamiento. Entonces, habrán unos costos que se mantienen fijos, quieren que se mantienen fijos, el costo total va aumentando, el costo total por unidad va a ir disminuyendo. Si uno, a medida que yo voy atendiendo más pacientes, voy produciendo más, voy a ir disminuyendo. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, allí, bueno, nuevamente les explico. Y para las personas que van a ver el video, para las personas que van a ver el video porque no asistieron a clase, pues no se pudieron conectar, se les dejó un ejercicio igual a este en su plataforma, que es, si no estoy mal, en pareja. Los que están aquí, verifíquenme para cuánto es el plazo. Si no estoy mal, para el 11. Para el 11. Muy bien. Entonces, el plazo que tienen para hacer el ejercicio, ¿cuándo es? El 11. La próxima clase, que viene siendo ¿cuándo? Entonces, esta viene siendo la clase del 6. Y la próxima clase, si no estoy mal, sería el 20. Sí. Así, el 20. Entonces, el día 20 ya sería el primer parcial. Ese primer parcial. Profe, Sí. profe, ¿dónde es que está? Es que no lo estoy mirando acá y no lo encuentro. Sale aquí en la unidad generalidades de costo, el taller que era para que es para hoy. Hay uno que es para hoy, ¿No les aparece? pero no el otro. A mí no me aparece. A mí sí me aparece, profe, sale como matriz de costo. Ah, matriz de costos, ya miro aquí. Sí, guía taller matriz. Sí, profe, aquí está. 9 ok. días con 3 horas. Me asustó. Vale, Listo. no. Entonces, bueno, como les decía, ya la próxima clase que nos vamos a ver es el 20. Ese día 20 sería el examen que se les va a subir en plataforma. Entonces, adicional a ese día 20, damos una pequeña clase, ya sería de media hora, 40 minutos. ¿Para qué? Para que a ustedes les quede tiempo para hacer el examen. El examen es un examen corto. El examen es de la información que tenemos en plataforma. Dura más o menos 45 minutos, una hora, pero la idea es que ustedes antes del examen pues estudien, lean y no, como a veces nos estamos acostumbrados que en el examen es que vamos a buscar las preguntas y que vamos a ver cómo nos ayudamos. Ya ustedes saben que tienen la facilidad pues que muchos ayudan entre los compañeros y eso, intercambian información, que es válido porque el sistema de educación pues, que tenemos ahora de manera virtual, pero lo que les digo es que estudien porque hay preguntas que a veces confunden. Bueno, acá otro punto a tener en cuenta. El ejercicio, no vayan a hacer esto. Por ejemplo, que yo me doy cuenta cuando el ejercicio es copia del anterior. Por ejemplo, si este ejercicio aquí dice nombre, Mario Oviedo, entonces a veces lo que hacen es, yo le califico a Mario Oviedo, miren lo que pasaba las clases pasadas, las veces pasadas. Y esta vez, si a mí me llega a pasar algo de que yo identifico de que alguien se copió el ejercicio, a los dos les vamos a colocar la nota de 1. Entonces, a veces lo que hacen era que cambiaban solamente Juan Díaz, listo, y le cambiaban unos colorcitos. ¿Qué pasa? El análisis no va a quedar. La idea es que no quede igual, que ustedes lo compren con sus palabras y además de eso, una presentación que se les dejó ahí, que está ahí en plataforma, también tienen unas palabras diferentes que ustedes lo pueden complementar, agregar y quitar. Entonces, qué casualidad que el de Juan Díaz y el de María Pérez lo hicieron idéntico. Aquí le colocaron Word, acá le colocaron Calibri o alguna cosa.
y en la misma falla que tiene aquí, la tiene acá. Entonces, muchachos, esta vez, de pronto, las veces pasadas fui lanzo en eso, pero dense cuenta, y hay veces que cuando Juan Díaz le presta el archivo a María Pérez, entonces Juan Díaz, ahí se nota quién fue el primer archivo, de dónde vino el origen. Entonces, eso a veces, esa historia queda ahí. Entonces, tengamos mucho cuidado en cuanto al taller. Ayúdense, lea, mire cómo te fue, pero como digo, una cosa es una cosa, pero no tengan, como así dice, el descaro de copiarse el ejercicio prácticamente igual. Entonces, ese ejercicio lo tenemos ¿para cuándo? Para el día 11. Entonces, en el examen ustedes van a continuar a leerse toda la información que esté en plataforma, porque esa se va a ingresar o va a tenerse en cuenta en el examen. Entonces, ahora al finalizar aquí, ¿qué otra pregunta tiene? Profe, ¿usted va a mandar eso al grupo o va a subir ese documento a la plataforma? No, el documento no lo voy a mandar. El documento no lo va a mandar, lo que hacen mucho es que copiaron los pantallazos y eso. Entonces, el documento no lo voy a mandar es la grabación. Ah, bueno, muchas gracias. Profe, una pregunta. En la evaluación nos va a tocar hacer estas gráficas y eso. O la grabación pues la evaluación es de selección múltiple con única respuesta. Es de selección múltiple con una respuesta. Lo que de pronto es que puede haber una parte, si el costo fijo es tanto, ejercicios pequeños que pueden salir de aquí, de esta parte. Pero Ay, es de Dios selección mío. múltiple. Es de selección múltiple. Ay, Profe, bueno, ¿y no van a haber preguntas abiertas? No, preguntas abiertas no. Eso ustedes, mejor dicho, esos puros 5 lo que se van a sacar. De que puro 5 y ahora lo perdemos. Me voy a cagar de la risa como pase eso. No diga eso. ¿Qué otra pregunta? Listo. Entonces, vamos aquí para la presentación para que vean qué información y qué tienen que continuar ustedes. Tienen que leerse, bueno, acá dense cuenta que acá en la presentación está el análisis de los resultados. Yo lo coloco un análisis corto y ustedes acá tienen un análisis adicional. Entonces, ese análisis, ¿para qué les sirve? Para que cuando vayan a hacer el ejercicio lo complementen con el análisis que ustedes y con el que colocaron y se tuvieron en cuenta aquí en clase. También uno de los temas que ingresa, como que más o menos tenemos, es la capacidad. Dense cuenta que aquí en el ejercicio hablamos de capacidad. La capacidad es buena conocerla en todos los procesos. Es como cuando usted le pregunta, ¿cuál es la capacidad de tu hospital? ¿Cuál es la capacidad de tu bus? ¿Cuál es la capacidad de tu moto? ¿O cuál es la capacidad de almacenamiento de estos tanques que aparecen aquí? Entonces, hay algo, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? Depende del volumen. Entonces, ustedes dicen, listo, aquí tenemos este volumen, pues esta la viene siendo la capacidad. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, la capacidad, y hay unas varias clases de capacidades. La capacidad presupuestada es la capacidad que a mí me dice el fabricante. A veces ustedes les dicen, su batería de su celular es de 5000 megaamperios, debería durar 24 horas, pero esa batería nunca ha durado 24. De pronto me duró el primer día y eso. Entonces, esa es la capacidad. Entonces, hay una capacidad normal que es dependiendo ya lo que se va, dependiendo ya lo que ha pasado, que es la capacidad teniendo en cuenta las limitaciones. Es como cuando ustedes dicen, ¿cuál es la velocidad máxima de su moto? Entonces en la moto le aparece 180 kilómetros por hora. ¿Será que esa moto llega a esa velocidad? ¿Qué me dicen los motociclistas? No, profe, nunca jamás. Si una Exacto. moto es de 180 llega por ahí a 120, 130 máximo. Exacto. Los demás, ¿qué dicen? Los que manejan motos. Entonces,
Eso no, ese viene siendo cuando entonces esos dos tipos de capacidad. Entonces aquí hay una formulita, pero más que todo es que comprendan el ejercicio porque les puede salir una pregunta sencilla de capacidad. Entonces, muchachos, bueno, nuevamente, para los que no asistieron, para los que van a ver la grabación, ya lo volvemos a decir nuevamente, es importante que se hagan el ejercicio, que lo estudien, que lo detallen y que estudiemos para el examen. La próxima clase, ¿cuándo va a ser? La próxima clase, entonces ya hay unos que el sábado no se van a levantar temprano o se pueden echar se pueden hacer un descanso, los que son a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana se echan un descanso y ya el 20, sí, yo les informo, la clase va a ser normal, una clase que va a durar media hora, 40 minutos para explicar algún tema adicional que puede ingresar en el examen y ese examen lo habilitamos ese mismo día. ¿Listo? ¿Alguna sí, señor, pregunta, profe, duda, inquietud? Sí, otra señor. pregunta. Okay. Profe, sino que nosotros, pues yo el semestre pasado tuve un profesor que se llamaba Winston. Él en caso tal uno perdía el parcial o algo y uno iba mal en los talleres y algo, él nos tomaba en cuenta la participación en clase. ¿Usted toma en cuenta la participación? Por lo general, sí la tomo, pero te digo que poco la tengo en cuenta porque a la mayoría de la gente, conmigo les va bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades que pongo son bastante sencillas. O sea, yo las actividades que hago no las hago para que las personas pierdan. Las personas que pierden conmigo prácticamente son las personas que no presentan nada. O sea, que el taller era para el 11, ni el 12, ni el 11, ni el 10, ni de ahí en adelante nunca lo presentaron. Entonces, prácticamente, sí, si miramos la participación, porque la verdad es que este curso, pocos son los que participan y todo eso se tiene en cuenta también para este semestre. Porque la idea es que, como yo les digo, es muy cansón a veces que yo venga la clase aquí hablando solo y los demás no participan. Si uno no participa, no tiene la forma de interactuar. Y lo más probable es que muchas dudas van a tener ahí, como les da pena, como no quieren participar, se quedan con esas dudas. Entonces, no se preocupen que si en caso tal las personas que participen necesiten aumentar la nota, pues hablan conmigo. Que yo ya sé y ya los tengo identificados. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Qué más? Listo. Entonces, muchachos, voy a dejar de grabar. ¿Qué pasó con la grabación? Pensé que no estaba grabando. Voy a tener la grabación. Entonces, ahí finalizamos la clase del día de hoy. Ya se las mando enseguida. Ya se las mando enseguida a los grupos de WhatsApp. Listo. ¿Se me fueron o se me durmieron? No, profe, acá. Listo. Bueno, entonces, bueno. Profe, una preguntita de último minuto. Ah, ok, listo. Yo pensé que se me acabaron los minutos. Que... No, ¿cuántas, o sea, qué hora? Ay, se me olvidó lo que le iba a preguntar. ¿Por cuántas horas va a estar habilitado parcial? Bueno, muy buena pregunta. Yo por lo general, entonces la habilito a la hora del examen y lo habilito dependiendo. Como es tan sencillo, más o menos una hora. Y ustedes tienen ahí. Es más, entonces si es de 6 a 9, a veces se los pongo 6 a 9 y media para que tengan más espacio. ¿Cuántas preguntas van a hacer, bro? Ahora mismo no tengo las preguntas. No sé exactamente. Okay. Pero no se asusten, que esas preguntas hay una falsa y verdadera que, mejor dicho, ahí van ya con un 50% ganado. Si no es falso, es verdadera. Ahora dice que es fácil y verdadera y que es fácil y perdemos eso, ¿sabes? Profe, una pregunta, ¿el trabajo en grupo? En pareja, sí. Profe, yo que vivo por acá en Medellín, ¿cómo hago? ¿Lo hace solo? ¿Solo? O sea, ¿cómo es que dice uno? Con Dios. Y si uno es ateo, sí, solo.
No, ¿y por qué? Yo también estoy en Medellín. Ah, bien. Ya hay dos paisas. Medellín Mor. Medellín Mor. ¿Vio? Ya tienen ahí, viven por ahí cerquita. No sé dónde vivirá la compañera. Yo vivo en San Antonio de Prado. No, digo por acá por Manrique. Ah, no. Al otro lado. Súper lejos. Listo, no, muchachos. pero pues, sí, hagan. La grabación aquí.